buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestra habitual cita de los jueves a las 10 de la mañana, aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI TV nos permite para todos aquellos que estamos interesados y ocupados dentro del amplio mundo del derecho laboral en México. Agradezco mucho al equipo de producción, a todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales, por los comentarios que atinadamente nos están mandando y que nos permiten enriquecer poco a poco este programa. Muchísimas gracias por todo eso, a retroalimentación que nos permite estar poco a poco convirtiéndonos en un espacio que humildemente se está volviendo referente dentro de no solamente la parte de las empresas, sino también la parte de algunos aspectos de litigio, trabajadores, organizaciones sindicales, que dentro de un esquema de mejora continua están buscando hacer las cosas de mejor manera. Sabemos que los momentos que actualmente estamos viviendo hablan de una polarización muy marcada dentro de los aspectos de o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Sin embargo, en el mundo del derecho al trabajo se puede entender que los extremos llegan a juntarse para obtener mejores aspectos de cumplimiento. Y más allá de eventualmente decirnos de qué me sirve esto, de qué me sirve esto otro, estamos viendo que poco a poco la suma de los pocos convierte en este caso el cumplimiento normativo, el cumplimiento de los pocos normativos nos permite tener una base de cumplimiento debido o compliance o debido cumplimiento normativo que nos va a permitir, más allá de evitar multas, el cumplir con la parte de la debida prestación de los servicios en un marco de respeto a la dignidad de todas las personas que estén involucradas dentro de las fuentes de trabajo, predominantemente los trabajadores. Y es así que el día de hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto de alguna manera más aterrizado, con base en lo que ya desde hace algunos años hemos venido observando como una tendencia de buscar, más allá de el mercantilismo, el lucro, debido que las empresas, las organizaciones productivas buscan, el cumplimiento de buscar un nombre o tener un buen nombre dentro del ámbito empresarial. Y esto es un ganar-ganar, porque la construcción de un buen nombre empresarial no nada más se debe por esa antigüedad que llegan a tener las empresas, sino que también el hecho de que los trabajadores pertenezcan a las mismas y forma necesariamente un sumum, una debida suma de mejores condiciones que van a permitir a las empresas tener mayor productividad, a los trabajadores mayor sentido de pertenencia y mayores ganas, y esto se transforma necesariamente en mejores condiciones para todos. El tema que hoy aterrizamos constituye este esfuerzo por parte del gobierno federal, en concreto la Secretaría de la Función Pública, por establecer un distintivo y un reconocimiento con ello a las empresas que establecen políticas de integridad, políticas éticas que permiten avanzar en esta construcción de un mejor mundo. Y esto suena interesante porque el tema, como lo pueden ver en pantalla, es el distintivo de integridad empresarial que surge como tema el día de hoy porque es un tema sumamente fresco. Apenas el día de ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la versión del 9 de noviembre de 2022, el acuerdo por el que la Secretaría de la Función Pública emite los lineamientos del padrón y del distintivo de integridad empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Y en principio, para los neófitos, para los que no están siguiendo todo esto, van a decir, bueno, pues a mí de qué me sirve esta parte de la integridad empresarial y tener un distintivo. Sí, ya tengo por ahí tal vez el de empresa socialmente responsable, empresa libre de trabajo infantil y demás distintivos. Bueno, esto hay que entenderlo como un proceso que ha ido avanzando desde que tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas que en principio va a hablar sobre el debido cumplimiento del servicio público en el ámbito federal. Esa es la primera parte. La Ley General trata de establecer, entre otras cosas, un procedimiento novedoso
por lo que hace a la investigación de faltas administrativas y también el debido procedimiento para aplicarlas. Esa es la primera parte. En su concepción abarca algo más interesante. Establece que el fenómeno de corrupción no solamente es dentro del servicio público, sino que también puede ser nutrido por los particulares. Y es ahí donde esta Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene en una primera instancia, en un primer acercamiento, en su artículo 24, considerar que las personas morales pueden ser sancionadas en los términos de la ley cuando cometan actos que se vinculen con faltas administrativas y en consecuencia sean corruptos. Entonces, esta es una primera instancia, la parte del castigo. Pero también tiene una parte preventiva. Y esta parte preventiva la ubicamos en el artículo 25 y este tema ya lo hemos tocado inclusive en este año, las políticas de integridad, con la base del artículo 25, donde nos dice que al momento de sancionar se valorará si las empresas, en este caso quiero hacer la ampliación, no nada más personas morales, las empresas o aquellos que tengan contacto con el gobierno federal, su determinación de responsabilidad se valorará si cuentan con una política de integridad. Y nos define puntualmente cuáles son los aspectos de esta política de integridad que nos importan, que debemos entender no solamente para evitar la sanción, y esa es ahí la parte donde quiero hacer hincapié. Un debido programa de compliance o debido cumplimiento normativo debería considerar los aspectos que se mencionan en el artículo 25 de la ley, para, analizándolo bien, ver que podemos aprovechar las bondades de la prevención más allá de las relaciones con el gobierno. Es decir, no necesito tener relaciones con el gobierno federal, estatal, municipal, para tener una política de integridad. Pero sí puedo aprovechar estos elementos para contar con una política de integridad que me va a llevar a un distintivo. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que debe tener una política de integridad al interior de las empresas? Bueno, lo primero es una organización y que ésta esté documentada. Y esto nos habla de los manuales de organización y procedimientos que debemos de tener en toda empresa. Y es aquí donde cobran relevancia particular los protocolos. Los protocolos nos deben servir como esa parte donde tengamos todo digerido para que ante una toma de decisiones, los empleados, los representantes del patrón, los gerentes, los contadores, sepan exactamente qué se tiene que hacer. El documentar nuestras actividades nos va a permitir, en primer lugar, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y dentro de un esquema de mejora continua, esos manuales de organización y procedimientos se pueden ir mejorando, simplificando o enriqueciendo. La idea es tener instrumentos robustos que nos permitan tener mejores organizaciones. Esa sería la primera parte. La segunda, y no por ello menos importante, un código de conducta. Tenemos que hay situaciones complicadas que se están viviendo en el país, en el mundo en general. No es algo ajeno. Las situaciones de violencia que estamos viviendo, las situaciones proclives a la corrupción, el hacernos de la vista gorda sobre ciertos asuntos y demás. Pero yo quisiera preguntarme si como empresario yo quisiera tener una empresa que se conduzca con altos estándares de integridad, que para mí la honestidad, la verdad, la capacitación sean valores inherentes a mi empresa. Yo sé que el escenario inflacionario es complicado, pero creo que para un empresario es importante labrarse un buen nombre. El pensar que dentro de toda una gama de empresas, la mía se distinga porque es la que da precios justos, porque es la que no engaña, porque es la que hace las cosas sin explotar indebidamente a proveedores, a clientes eventualmente, sin engaño. Y esto viene cercano por el buen fin, O sea, pensemos que tal vez lo que va a distinguir a mi empresa de otras es esa honestidad. Ejemplos hay muchos. Tal vez apoyarme con datos de Profeco, saber inclusive que mi producto es de los mejores del mundo, de los mejores del país, de los mejores de la región, es algo que le interesará a un empresario. Y en el mismo sentido,
Hablando ahora por los trabajadores, a mí me gustaría pensar en una empresa que de la verdad, de la honestidad, de la integridad, hace valores que son inherentes no nada más a los empresarios, sino que lo transmite a todos sus empleados y así vivimos. Qué ideal vivir en una empresa o trabajar en una empresa donde yo tenga la certeza de que dejar un celular en un escritorio a la vista de todo mundo y trabajar con gente honesta, tendré yo la certeza como trabajador de que nadie se va a apropiar de lo que no es de ellos y tener la confianza de que convivo con gente honesta que hace del respeto a la propiedad privada un valor. Entonces, los códigos de conducta nos permiten eventualmente establecer los valores y cómo alcanzarlos, una forma práctica de llegar a ellos. Y eso lo tenemos dentro de la ley como un elemento adicional. Otros puntos importantes dentro de una política de integridad serán los mecanismos de control, vigilancia y auditoría. Y es ahí donde nosotros, los contadores, eventualmente auditores, tendrán un aspecto preponderante. Más allá de lo preventivo y eventualmente correctivo, siempre podemos empezar a entender que las auditorías, los mecanismos de control, los mecanismos de vigilancia nos deben servir para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y documentarlo. Entonces, estos mecanismos, control, vigilancia y auditoría, se vuelven piedra fundamental dentro de una política de integridad. Otro punto importante, los sistemas adecuados de denuncia, así como los procesos disciplinarios, por lo que hace el debido cumplimiento de las normas internas dentro de cada empresa, así como de la legislación mexicana. Más allá de hablar de faltas, podemos inclusive encontrarnos ante delitos. Entonces, es muy importante que al interior de las organizaciones se tengan mecanismos adecuados, diseñados específicamente al tamaño de las empresas y a las condiciones sociales, demográficas, regionales, inclusive que existen dentro de las mismas, para que sean adecuados y efectivos. Y tendremos también dentro de este 25 los sistemas de entrenamiento y capacitación sobre medidas de integridad. Sabemos que es una ley administrativa, aplicándola dentro de nuestro contexto laboral, hablaríamos más allá de capacitación, de adiestramiento, por lo que hace a medidas de integridad. Otro punto importante serán las políticas de recursos humanos, con lo que se buscará evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, considerando en todas sus partes lo que es el trabajo digno decente dentro del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, donde no exista discriminación de ningún tipo, pero sí viendo que eventualmente una situación de riesgo podría generarse por algún elemento que no nada más lo va a afectar a él, sino a toda la política, a toda nuestra empresa. Veamos entonces situaciones donde el contratar a una persona con ciertos antecedentes pudiera generar algún problema muy complicado. Finalmente, y esto es relevante, mecanismos que aseguren en todo momento transparencia y publicidad de intereses. Sabemos que existen ya políticas de integridad, sabemos también que existen políticas de protección de datos personales y sabemos que también vamos a hablar de redes sociales que también están participando las empresas. Bueno, veamos en un momento dado hasta qué punto hablaremos de transparencia dentro de las propias organizaciones. Estas páginas que nos dicen quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestra política, números de contactos y demás, también implican que las empresas se coloquen dentro de la vitrina del escrutinio público. Entonces, esta es la primera parte, donde ya vemos que el acuerdo publicado el día de ayer refiere al cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero que no está desvinculado de ninguna manera dentro de la parte del capital humano al interior de las empresas. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprovechar en este sentido? Lo comentamos en nuestro programa anterior, los invito a que lo busquemos con todo gusto. Si usted se contacta con nosotros, le decimos dónde está la cápsula de nuestro programa de integridad empresarial anterior. Pero lo que están viendo en pantalla es que muy probablemente deberíamos aprovechar lo que ya nos señala la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace a 3 de las 5 comisiones mixtas que se deben integrar al interior de las mismas. La parte de reglamentaria, Reglamento Interior de Trabajo,
podríamos considerar ya algunos aspectos importantes sobre esta parte de cumplimiento de integridad empresarial, productividad, capacitación y adiestramiento, como lo acabo de comentar, así como seguridad e higiene de la empresa. Entonces, aprovechar estos elementos. Pero más allá, y como lo comentamos en nuestro programa anterior, estimamos muy importante, y para eso podemos apoyarlos tanto aquí en IMEFI como su servidor, en el establecimiento de un nuevo tipo de comisión mixta, la Comisión Mixta de Integridad Empresarial, donde sugerimos que podamos trabajar al interior de la misma de manera coordinada con representantes del patrón y representantes de los trabajadores sobre la construcción de vida de un código de ética y un código de conducta, donde podamos definir claramente cuál será la política de integridad que estableceremos como rectora de nuestra organización, también establecer al oficial del cumplimiento normativo, todo lo que es compliance, que es la prevención del lavado de dinero y eventualmente actos de terrorismo, la determinación de los auditores internos y los externos eventualmente, y finalmente, los profesionales receptores de denuncia y canalización dentro de estos mecanismos de denuncia debido que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, esta es la primera parte, se está poniendo interesante cómo estamos aplicando de una ley administrativa al amplio mundo del derecho laboral y les estamos dando inclusive un mecanismo que podría eventualmente enriquecer la propia ley. Ahora, dejemos para la segunda parte de este programa la correspondiente al análisis del decreto, del acuerdo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública. No se vayan, se está poniendo interesante. Nos vemos en 2 minutos. Muchas gracias. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato, de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Bueno, agradezco que continúen con nosotros y pasaremos al un breve análisis de esta publicación del día de ayer, 9 de noviembre de 2022, donde la Secretaría de la Función Pública nos habla ya del distintivo de integridad empresarial y el padrón correspondiente. Vamos a responder algunas preguntas, para lo cual dentro de la misma presentación que podrán ver en pantalla se está dando respuesta. La primera, ¿qué es el distintivo de integridad empresarial? Pues es un reconocimiento.
un reconocimiento por parte del gobierno federal para todas aquellas empresas que acrediten contar con una política de integridad en términos de la Ley de Responsabilidades, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la primera parte. Es decir, si yo como empresa estoy comprometido con los aspectos de integridad empresarial, debidamente documentado, previo trámite de registro, podré recibir un distintivo que inclusive podré ocupar dentro de mi publicidad, dentro de mis relaciones con mis clientes, proveedores, contratistas, de que cuento precisamente con estos valores debidamente vigentes y vivientes dentro de mi trabajo. ¿Qué es lo que se busca? Resaltar el compromiso de las empresas para prevenir la corrupción en su interacción con el sector empresarial, es decir, dentro de las propias cámaras, dentro de sus propios pares y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esto por el alcance, obviamente, de la Secretaría de Función Pública, que es gobierno federal. Pero pues creo que no se limita precisamente a esto, sino que si yo participo con una empresa en una licitación en el estado de Tabasco, pues obviamente el contar con esta parte de reconocimiento de integridad empresarial creo que puede ser un plus de que también a nivel subnacional me voy a conducir de la misma manera porque mis valores son implícitos, ¿sale? Entonces, primero es un reconocimiento. Segunda pregunta, ¿qué es el padrón entonces? Bueno, pues todas las empresas que cuenten con este distintivo van a estar en una base de datos operada y administrada por la propia Secretaría de la Función Pública. Este padrón obviamente tendrá sus propios alcances y va a darnos la certeza de que son las empresas que cuentan con una política de integridad. El acuerdo no lo señala, pero eventualmente sabremos que, igual que ocurre con el REPSE y otros instrumentos, los padrones, me imagino, deberán ser transparentes. Y yo, interesado en los aspectos de lucha anticorrupción y demás, pues podré revisar si en el padrón que lleva la Secretaría de Función Pública está una empresa en la que tengo interés y tiene debidamente acreditado. Entonces, no lo dice el acuerdo, pero pues obviamente sería la parte muy importante que este padrón esté abierto al escrutinio público. Siguiente pregunta, ¿qué es la política de integridad y las buenas prácticas que nos permiten tener este distintivo? La respuesta está en los artículos 6 y 7. La política de integridad empresarial es un conjunto de principios, directrices, normas y actividades que establecen las empresas con el propósito de fomentar la integridad de su operación y prevenir riesgos de corrupción. Por eso les digo, no solamente es copiar y pegar, es que la empresa, que el abogado que aquí está en la cámara nos dio un machote y todos ya lo suscribimos y lo tenemos, está bien, pero ¿por qué no hacer algo a la medida? Entonces, aquí lo importante es, estos valores son diferentes en las empresas, estos principios son diferentes en las empresas, las directrices son diferentes en las empresas. Entonces, la sugerencia es eventualmente asesorarnos para que esos valores que nosotros estimamos son los más relevantes, permeen dentro de toda nuestra organización y esté contenido entre la política de integridad. Finalmente, en este punto, en esta diapositiva, las buenas prácticas, bueno, pues estas prácticas son todos aquellos parámetros, es decir, forma en la que estamos midiendo que estamos cumpliendo, herramientas, experiencias, controles y sistemas implementados por las propias empresas para desarrollar una cultura ética y de integridad en su operación. Parámetros. ¿La gente es ética hoy y mañana es más ética? Habrá que preguntarnos si esto se puede medir, cómo lo podemos medir, o si la propia pregunta que estoy haciendo en este momento es un sofisma. ¿Sale? Entonces, para tener perfectamente claro, hagámonos estas preguntas y consideremos que si vamos a registrarnos en este padrón, debemos dar respuesta a estos elementos. Ahora, ¿quiénes pueden obtener el distintivo de integridad empresarial? Bueno, en este caso, la idea es que sean las empresas y el propio acuerdo precisa que serán las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que podrán solicitar su inscripción dentro del padrón y obtener el distintivo.
Por eso es que este acuerdo tal vez tiene un problema de choque con el artículo 24 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero creo que es entendible y subsanable. Persona física con actividad empresarial, sí, tengo empleados eventualmente y todos jalamos parejo. Entonces iríamos a esta parte precisamente de hacer efectivos, documentados nuestros valores. Ahora, para poder acceder a este distintivo, que tengo que llenar una solicitud. Y esta solicitud debe contener por lo menos estos elementos. Son 12. Obviamente, la razón social, el registro federal de contribuyentes, el domicilio fiscal y operativo de la empresa, datos del representante legal, la actividad preponderante, la afiliación a cámaras empresariales, el número de trabajadores, por eso les digo que esto está vinculado obviamente con nosotros, con el mundo del derecho laboral, la cantidad de contratos celebrados con entidades o dependencias del gobierno federal, el registro único de proveedores y contratistas, que es opcional, especialmente el compromiso de promover y difundir la cultura de la integridad y la adopción de buenas prácticas en la materia, y la manifestación del representante legal bajo protesta de decir verdad de que la empresa no se encuentra sancionada, es decir, en los supuestos establecidos en los artículos 16 del acuerdo, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones y 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de que es auténtico el contenido de la solicitud y sus anexos. Y finalmente, esto debe estar acompañado de nuestra firma electrónica. Eso es por lo que hace nada más a la solicitud, porque obviamente estamos hablando de documentarlo. En ese sentido, debo acompañar a mi solicitud, como lo precisa el artículo 11, de elementos que son entendibles, como es el acta constitutiva, la cédula de identificación fiscal, el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el comprobante de domicilio fiscal, la identificación oficial del representante legal y el documento que acredite dicha representación, obviamente, la relacionada con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que básicamente es el cumplimiento de mis obligaciones fiscales en materia de seguridad social, del SAT y obviamente del Infonavit. Y la parte más interesante, los que acrediten que cuento con una política de integridad, específicamente el Manual de Organización y Procedimientos, el Código de Conducta, que documente mis sistemas de control, vigilancia y auditoría, los sistemas de denuncia, sistemas de entrenamiento y capacitación. Es aquí donde entra la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan originar un riesgo a la integridad y, finalmente, sistemas que garanticen la transparencia. Ojo, sistemas, esto es muy importante, no solamente la vitrina, sino cómo lo estoy haciendo. Entonces, como podemos ver, no son elementos ajenos a la ley. El acuerdo va en el mismo sentido, pero aquí lo importante es, bueno, ya llené mi solicitud, pues aquí el problema tal vez son precisamente estos documentos anexos. Y es ahí donde la sugerencia es apoyémonos con los que ya saben. Ahora, ¿qué más podemos hablar con relación al distintivo? ¿Qué obligaciones se adquieren al estar incorporado en el padrón las empresas? Pues lo primero es que tendrán que actualizar en el mes de octubre de cada año los documentos del artículo 11, fracción sexta. Me regreso, que ahí está. Son los documentos de cumplimiento de obligaciones fiscales, básicamente. ¿Ok? Ahora, también estoy obligado a informar de cualquier cambio en el contenido de mi solicitud y también informar a la coordinación el inicio y cierre de cualquier investigación instaurada en mi contra. Y esto es muy interesante porque obviamente dentro de los contextos que podríamos darnos queda muy abierto este tipo de investigación. Pudiéramos hablar eventualmente de que se está dando una situación de acoso y hostigamiento laboral o sexual. Pudiéramos hablar de que hay una auditoría forense que se está realizando
se está señalando que hay un procedimiento abierto que puede inhabilitar a la empresa para participar dentro de procedimientos de contratación pública. Entonces queda muy abierto, pero aquí lo importante es dar cumplimiento a esta parte del inicio y, en su caso, eventual cierre de investigaciones. Entonces, esta es la obligación más importante para tener un padrón actualizado. Por eso es que creemos que es muy importante, aunque no lo dice, que el padrón sea visible. Ahora, por la parte empresarial, más allá del padrón, ¿qué es lo que debo hacer al interior de la empresa? Pues obviamente mantener actualizado el registro. También debo de informar de cualquier cambio en la política de integridad y finalmente usar el distintivo conforme a las reglas y el acuerdo que se establezca por parte de la coordinación. Ahora, muy importante, el distintivo será intransferible y no podrá ser utilizado por terceros. Solamente quien acreditó ante la Secretaría de la Función Pública contar con estos elementos podrá tener este distintivo. ¿Cuánto dura? Pues esto ya es prácticamente lo último. Dura 4 años a partir de la fecha que fue obtenido y siempre y cuando se cumplan tanto el informe como los demás elementos de debido cumplimiento de este instrumento para que se realice dentro de la plataforma. Y finalmente, aquí es importante que la empresa interesada en renovar su distintivo envíe un informe detallado con soporte documental, apenas publicado el día de ayer. Ya veremos en su caso, dentro de 4 años, cómo será precisamente este informe, cómo se deberá rendir en los tiempos precisos para ello. Pues está bien. Ahora, como podemos ver, la integridad empresarial está creciendo, está avanzando con relación a generar una cultura de debido cumplimiento. Yo, en lo particular, celebro sinceramente que existe un esfuerzo por parte de nuestras autoridades federales en contar con estos instrumentos que nos permitan distinguirnos como empresarios de unos u otros a través de algo muy elemental, que es la integridad. Poner la integridad, la honestidad y valores específicos dentro de un esquema de distinción siempre será relevante, porque va a permitir dentro del mundo laboral que se pueda crecer en productividad, en integración, en sentimiento de pertenencia. Me gustaría que pudiéramos tal vez ir conociendo experiencias sobre esto, pero obviamente será sobre la marcha. Creo que hay algunos puntos que se debieron enriquecer, que obviamente será parte del análisis que se realizará por parte de académicos, los propios empresarios, al interior de las cámaras y también de los trabajadores. Pero definitivamente es un buen paso adelante que se está logrando con este padrón y con el distintivo. Me gustaría conocerlo físicamente y en este caso finalmente tendríamos que pensar sobre hacer integridad con base en los cimientos. Por eso es que hablamos de que se establezca una comisión mixta para hablar debidamente de esta parte de la ética y tener todos los elementos que podemos ver, no solamente están en la Ley Federal del Trabajo, sino en documentos que de alguna manera se están vinculando, porque reconozcámoslo, el amplio mundo del derecho laboral se enriquece y nutre precisamente con la idea de la debida unión entre trabajadores y patrones. Hablar de derecho laboral es hablar de riqueza. Formamos parte integral de lo que sería el establecimiento de Producto Interno Bruto. Pues estamos hablando de que México pertenece a la OCDE precisamente por la riqueza que se está generando. Entonces, aprovechemos todos estos impulsos precisamente para posicionar a nuestro país, a nuestras empresas, a nuestras familias y a nosotros mismos en un marco de debido cumplimiento normativo. Mundo Laboral MX surge precisamente con esa finalidad, ayudarnos a generar conciencia y tal vez encontrar las mejores formas, modalidades de alcanzar esto. Hoy es un distintivo de integridad empresarial. Al rato puede ser otra cosa, pero el amplio mundo del derecho laboral definitivamente es cambiante y debemos estar preparados para nuevas realidades. Los invito a que nos sigan, que sigan en MEFI TV, que sigan a Mundo Laboral. Yo soy su servidor Hipólito Romero Reséndez.
Para mí es un gusto estar con ustedes. Mis datos están en pantalla. Por si tienen alguna duda, algún comentario, estamos ahí con todos ustedes para poder hacer de esto un mejor país, un mejor mundo y un mejor espacio para las empresas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, jueves a las 10 de la mañana, y MEFI TV y sus redes sociales. Que tengan un excelente cierre de semana.